Hola a todos, un cordial y afectuoso saludo a todos los seguidores de Ser Real. Aquí estamos esta semana una vez más compartiendo con ustedes el contenido que queremos obsequiar y regalarles, como ha sido el compromiso que hemos adquirido con ustedes, quienes asiduamente nos están escuchando, nos están viendo cada semana a través del canal de YouTube. Ya saben que el canal de YouTube es Diana Serge. Ahí estamos subiendo todo este contenido y todos estos videos. Dale a la campanita de suscribirte y dale like si te gusta el contenido que estamos generando. Hoy, como nos comprometimos la semana pasada, que empezamos a soltar el control, que fue la invitación, vamos a empezar cada semana a ofrecerte un contenido relacionado con soltar el control, y en esta semana hemos decidido traerte soltar el control en el mundo laboral, en el mundo del trabajo. Así que no te pierdas esta emisión, quédate con nosotros, disfruta al máximo cada contenido. Del minuto 1 al minuto final va a haber un mensaje seguramente para ti que te mueves o como empleado o como gerente o como emprendedor. Seguramente te va a dar algunos regalos y unas pautas este contenido de Suelta el Control. Quédate con nosotros y aprovecha al máximo esta emisión. Un fuerte abrazo. Bien, para empezar a hablar del control, a lo primero lo que nos invitaría sería a limpiar el concepto como tal. De hecho, ya lo tenemos como muy sesgado a algo que quizás no es adecuado. Sin embargo, hoy quiero invitarnos a una mirada un poco más amplia, una perspectiva más generosa de lo que es el control, porque hay diferentes posturas, hay dos tipos de control. Hay un control que viene desde el amor y hay un control que viene desde el miedo. Hay un control que viene de la luz, de querer aportar, de querer servir, y hay un control que viene de la inseguridad. Por eso, de ese tipo de control que nosotros estemos ejerciendo sobre cualquier tarea para llegar al éxito, va a depender también nuestra adaptabilidad al resultado. Pero hay una herramienta que nosotros utilizamos mucho y que nos encanta traer a nuestros programas, y es irnos a la etimología de la palabra para ver qué nos sugiere. El control, en su etimología, si bien tiene muchas versiones, hay una que suena mucho y dice que viene del origen del francés y que significa contra el rollo, es decir, es como una copia de un documento que se utiliza para verificar la autenticidad del mismo. Entonces, desde esa acepción, desde su etimología, el control nos sugiere un estado de verificar que algo sea auténtico. Es, por supuesto, una herramienta para asegurarnos de que lo estamos haciendo bien. De alguna manera, eso es lo que nos sugiere este camino, ¿no? Entonces, a partir de allí, el control no es que sea malo, no es que tengamos que castigarnos porque necesitamos tener el control. A ver, es algo naturalmente humano querer tener el control sobre las cosas. Es un deseo inherente a nuestra humanidad y a nuestra naturaleza. Por lo tanto, no hay que competir con él. Simplemente hay que tener claridad de dónde viene este deseo. Porque como les mencionaba en un principio, si el deseo viene de un miedo, de una inseguridad o de un temor, allí voy a tener una consecuencia, por supuesto, que va a generar miedo, inseguridad y temor, porque recuerden que nuestras consecuencias van a ser correspondientes a esa energía con la que yo estoy haciendo las cosas. Entonces, tenemos este tipo de control y tenemos el control que surge del amor, que surge del interés genuino de compartirte, de aportar, de verificar para el bien, para el máximo beneficio de todos, de tu organización, de tu cargo, de tu rol, pero un control que no viene del egoísmo, sino un control que viene del compartirnos. Y en este tipo de control, por supuesto, la consecuencia la vamos a vivir desde esa misma energía. Entonces, es importante primero tener esta claridad. ¿Desde dónde están haciendo ese deseo de controlar? Si es deseo que parte del corazón o si es una necesidad que surge del ego. Porque la necesidad que surge del ego, lo que busca a través del control, pueden ser tres cosas. Puede ser el éxito, cuidar el logro a través del éxito, porque me valido a través del éxito.
Entonces estoy buscando un resultado para mí. O puede ser cuidar una imagen en donde yo tengo una identidad que está asociada a que todo lo consigo y ahí estoy buscando entonces nuevamente un resultado que me dé seguridad a mí. O puedo estar inclusive queriendo controlar a las personas porque no admito opiniones diferentes, porque considero que si lo hacemos de la forma en que los otros consideran o proponen, no vamos a tener el resultado que yo quiero o no lo vamos a tener en el tiempo que yo quiero, entonces mejor yo lo hago, mejor no delego, genero una falta de confianza en el equipo que está a mi cargo y por supuesto esto nuevamente es una necesidad que viene del ego, de querer yo tener todo bajo mi crédito, en mi tiempo, en mi momento y con mis ideas que considero que son las mejores. Nuevamente, esta necesidad de control parte del ego. Entonces, cuando tenemos esa claridad de que estoy partiendo de allí, allí hay una señal de alarma. Allí hay una señal que nos indica, espera, aquí hay algo en lo que tenemos que trabajar, aquí hay algo en lo que tenemos que sanar, aquí hay algo en lo que tenemos que fortalecer y es cuál es la verdadera intención que me va a conectar con un resultado, quizás no el que yo tengo en la mente, pero sí reconocer que en ese resultado puedo capitalizar una nueva experiencia para el máximo beneficio de todos. Entonces ya no estoy pensando en mi resultado, sino en nuestro resultado. Imagínate una larga lista de chequeo donde estás constantemente check, 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 donde todo debe estar en orden, donde todo tiene que ir cumpliéndose paso a paso, donde no me puedo saltar un punto, donde no puedo iniciar algo si no he terminado lo otro. Imagina también esas agendas bloqueadas por completo en el calendario con cientos de reuniones donde seguramente un alto porcentaje de ellas, eh, a un porcentaje alto de ellas no quiero asistir, pero debo asistir. Imagina el amplio listado de me toca, tengo que, debo de. En el mundo del trabajo, entonces pareciera que todo gira en torno a el tengo, debo, a los no negociables. Y entonces ahí viene un poco nuestra invitación a soltar, porque prácticamente nos han llegado muchas reacciones donde nos preguntan y nos dicen, em, Edison, pero ¿cómo suelto el control si es que yo trabajo en una empresa? Hay unos procedimientos en los que debo cumplir. Bien, pero libre y voluntariamente entraste a la empresa. Nadie te coaccionó, nadie te obligó a ingresar a ese trabajo. Lo estás haciendo por libertad y voluntad. Entonces, una vez ya haces parte de ello, la invitación que te hacemos a soltar el control no es a desentenderte, no es a soltar, no es simplemente a olvidarme de que tengo responsabilidades, todo lo contrario, es a saber danzar con las responsabilidades, es a saber cumplir y dar lo mejor de mí. Solo puedo dar lo mejor de mí cuando suelto el control y suelto esos patrones que me programan a hacerlo todo el tiempo, a tener todo en orden, todo en control, todo a la perfección. Esa es la invitación que nosotros queremos hacerte e insistimos mucho en soltar el control, sobre todo si ocupas un cargo directivo. Es paradójico porque pareciera que justamente el cargo de gerente o el cargo de presidente o vicepresidente obliga a tener todo bajo control. Y seguramente el cumplimiento de los procesos, macroprocesos que lideras, tienen que estar bajo control, pero tienen que estar también abiertos a la incertidumbre y a aquellas variables que no puedes controlar. ¿Cuántas variables hay en tu ámbito de trabajo que no están en tus manos y que son causal de estrés, de insomnio y que no puedes realmente conectarte con tu descanso porque además de que no están en tus manos, les haces seguimiento todo el tiempo? Pero hay algo que sí está en tus manos y está en el hecho de, al soltar el control, hay equilibrio, hay disposición, hay apertura a el diálogo genuino, hay apertura a generar conversaciones, hay una posibilidad mucho más amplia de dar un feedback asertivo, acertado a la persona con la que debo tener esa conversación que posiblemente va a ser incómoda, solo desde soltar ese afán de control. El control es un sinónimo de rabias constantes, es un sinónimo de una sensación de inconformidad constante. Y por eso nuestra invitación adquiere todo el sentido.
Suelta el control para poder tenerlo bajo control. Suelta el control para poder realmente danzar en esa humanidad que representas, independientemente del ámbito en el que te desenvuelvas laboralmente. Incluso para los emprendedores, un pequeño mensajito. Suelta el control, sobre todo cuando sabes que ese hijo que has traído al mundo, que se llama tu empresa, tu microempresa, eh, depende de muchas variables. Saber danzar con el control suelto es estar abierto a eso que no puedo ver venir y que definitivamente me da la posibilidad de encontrar esa capacidad creativa. Cuando suelto el control, hay una apertura, hay un portal a la intuición, hay un portal a la capacidad creativa e innovadora de responder ante los acontecimientos. Fue lo que pasó en pandemia. Justamente algo inesperado para toda la humanidad generó todas las opciones posibles de dar respuesta y definitivamente de dar soluciones posibles. Entonces, seguimos insistiendo, suelta el control, suéltalo. Suéltalo y verás realmente con cuánta paz y serenidad vas a poder habitar en tu diario vivir y en tu ámbito laboral. No se trata entonces de dejar de hacer las cosas o de soltar todo a la deriva, porque también hay que tener en cuenta un concepto clave que se llama responsabilidad y compromiso. Y si estamos dentro de un ámbito laboral, tenemos una responsabilidad, pero no todos tenemos un compromiso. El compromiso nace de ese deseo genuino de dar lo mejor con los recursos que tienes. Entonces es natural que quieras controlar las variables que están a tu cargo dentro de ese ámbito laboral. Y lo podemos hacer, pero recordemos la diferencia. Si lo hago con compromiso y con responsabilidad, lo estoy haciendo desde el amor, porque esto es lo que me corresponde y no buscando un crédito personal o no buscando una protección a una identidad en la que subyace un miedo a verme vulnerable o quizás un miedo a que las cosas no sean perfectas, evitar el error a toda costa. Y cuando me estoy posicionando en ese evitar el error a toda costa, definitivamente estoy entonces en un exceso en la necesidad de control, porque el error es admisible dentro de los procesos humanos. Y por supuesto, no lo vamos a promover, hay que evitarlo, pero si se da, hay que capitalizarlo, es decir, reconocer en ese error una oportunidad para un nuevo aprendizaje, para darnos cuenta de en qué hemos fallado. Y ojo, a veces eso es lo que quiero evitar, que vean que he fallado, que hubo algo que se me pasó, que no tuve en cuenta, o alguien a quien no le informé y debí informarle. Entonces, esta situación finalmente viene a ser muy valiosa. Pero cuando nuestro valor depende y lo tenemos asociado a nuestra perfección, nos perdemos de la oportunidad de la excelencia, porque la excelencia solo se logra con resultados reales, reales en donde puede ocurrir un error, en donde las cosas de pronto pueden tornarse diferentes a como las teníamos planteadas, en donde inclusive puedo verme vulnerable porque me salgo de control yo y entonces me veo vulnerable, pero es admitir esa humanidad. Y cuando admitimos esa humanidad, nos permitimos entonces vivir el control desde una manera distinta, en donde podemos permitir las opiniones de los demás, en donde podemos permitir el error, en donde podemos permitir inclusive que yo pierda algo de lo que he construido de mi imagen. Y aquí quiero invitarlos a algo particular y es, preguntémonos mañana en tu ámbito laboral o si lo quieres aplicar a otro ámbito en estos momentos también es válido, que lo vamos a estar viendo en los siguientes episodios. Pregúntate, ¿qué pasa si pierdo el control en esto? ¿Qué pasa si esto no sale como yo esperaba? Pregúntate cuál es esa área de tu vida en la que quieres tener el control, en la que te gustaría tener el control absolutamente de todo. Y cuando tengas esa respuesta, quiero que medites acerca de qué pasaría si no se da. ¿Qué perdería? ¿Qué perdería si esto no se da?
una imagen, perdería un esfuerzo, porque muchas veces ni siquiera es el resultado lo que nos duele, sino pensar que hice tanto esfuerzo y pasé por tanto para llegar a esto, que no era lo que yo esperaba. Entonces se perdió el esfuerzo. A veces eso es lo que nos da miedo reconocer y a veces eso es lo que nos genera ese apego y ese querer que las cosas tienen que ser de la forma en que yo pienso, porque de lo contrario pensaría que he perdido todo mi esfuerzo, pero no, todo el esfuerzo no se ha perdido, todo ese esfuerzo finalmente viene a ser luz y está poniéndole luz a algunos aspectos que quedaron en la sombra en el camino. Entonces se agradece ese resultado, se agradece ese momento y cuando tengas esa respuesta de qué perdería, date cuenta de que no es nada más que una construcción del ego, porque en tu ser esencial jamás vas a perder absolutamente nada, porque ya lo tienes absolutamente todo. El control y el ámbito laboral tiene mucho que ver con ese comportamiento recurrente independientemente de tu cargo, de si eres empleado, si eres gerente, si ocupas un cargo directivo o eres un subalterno, con esa sensación y esa tentación de querer tenerlo claro todo el tiempo, de no dar cabida a la incertidumbre, de no dar cabida a la vulnerabilidad, de no estar expuesto, simplemente de mantener todo tal cual mis expectativas y las expectativas de mis jefes o de mis superiores. Digamos que esto genera una carga constante de estrés y una sensación de perfeccionismo constante porque no se acepta el error, no hay cabida a la equivocación, no hay cabida al hecho de poderme equivocar. Y con quienes menos compasivos somos es justamente con nosotros mismos. Cuando me equivoco, cuando no cumplo con una de las metas o incumplo un proceso o un procedimiento, eh, efectivamente soy hasta incluso agresivo conmigo mismo. Tiendo a ser poco amoroso. Entonces, ir comprendiendo que soltar el control en el ámbito laboral no implica la negligencia, no implica simplemente el desentenderme de las cosas, pero sí fluir con la realidad que es de mi entorno laboral. Fluir con esa realidad es comprender que si me hago cargo y soy responsable de mis comportamientos, de mis conductas, pues evidentemente voy a tener más esta sensación de que todo puede estar en orden. Pero hacerme cargo también es reconocer la vulnerabilidad a la que estoy expuesto y la posibilidad del error. Cuando eres de esas personas que no tolera, no aceptan lo más mínimo la equivocación y eres de los que constantemente está frente al espejo diciéndote qué bruto soy, cómo fue posible que no lo vi venir, cómo es posible que me haya equivocado en esto, si esto era obvio, etcétera, pues efectivamente te estás cerrando a la posibilidad sublime de dejar el control a un lado. Ese dejar el control y ese soltar entonces tiene mucho que ver con la capacidad de autoobservación, con la capacidad de que si soy gerente de un área, por ejemplo, y en mi área hay equivocaciones, soy responsable de esas equivocaciones. Si hay malas prácticas en mi área, soy responsable de esas malas prácticas. Y debo de alguna u otra manera asumir el compromiso de responder por ellas. Digamos que cuando sueltas el control, dejas también la conducta del victimismo a un lado. No estás culpando, no estás juzgando el comportamiento de otros, sino que asumes la responsabilidad que está a tu alcance. Creo que sobre esa base, soltar el control en el mundo laboral es un regalo fantástico para que la operación, para que el proceso, el servicio que prestamos sea un servicio cada vez más humano. Lo que nos hace a veces autómatas es justamente esta necesidad de perfeccionismo y de cero error que nos lleva a un estrés constante y por ende a un incumplimiento irracional en el sentido de no acepto mi responsabilidad, tengo culpables y se vuelve un bucle repetitivo. Entonces, el afán de tener el control es justamente el hecho de no dar cabida a la humanidad misma. Nuestra invitación en el mundo laboral entonces es ten presente que si tienes vínculos laborales a través de tu emprendimiento o como empleado en una organización o en una empresa, el soltar el control es un regalo y es un regalo para precisamente equilibrar las cargas y sobre todo para generar diálogos mucho más genuinos y sensatos. Cuando reconozco mi error,
Cuando reconozco mi imperfección, hay más humanidad y hay más opciones de conversación. Bien, y ese es el mensaje que queríamos entregarles en el día de hoy, el control en el ámbito laboral, visto desde ese camino al éxito y con muchas veces por estar en ese camino al éxito nos perdemos a través de una necesidad de controlar un resultado o un proceso en el que lo que queremos es demostrar nuestro valor. El valor no se demuestra a través del resultado. El valor ya lo tienes simplemente por el hecho de ser real y entregar lo mejor de ti, teniendo en cuenta no solamente lo que tú quieres, sino el máximo beneficio para todos. Esto aplica tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Y la invitación que les queremos hacer es a recordar que cuando sueltas esa necesidad de control, no estás perdiendo, al contrario, estás ganando tu libertad. Muchas gracias a quienes nos están acompañando a través de estas emisiones, en vivo a quienes las ven en diferido y bienvenidos a quienes se nos están uniendo apenas en el día de hoy a nuestros episodios en nuestro canal de YouTube. Pueden seguir viendo más información de todo lo que hemos compartido a lo largo de este caminar de ser real y no se pierdan nuestros próximos episodios cada miércoles a las 7:30 de la noche.